Vamos a dar inicio pues a la segunda clase de la materia Doctrinas Bíblicas 1, mis amados hermanos. Y ahí en su material usted va a abrirlo pues en la página número 3, si no me equivoco. Déjeme corroborarle. Perdón, es la página número 4, hermanos. Abrimos pues nuestro material ahí en la página número 4, hermanos. Y pues damos inicio a la segunda clase de la materia de Doctrinas Bíblicas 1. Comenzamos pues, ya le dimos gracias a nuestro Padre pues por esta tarde pues, y vamos a continuar, hermanos. Si recuerdan pues en la clase pasada fue una clase bien corta en cierta manera porque solamente vimos, hermanos, ciertos aspectos del origen de las Sagradas Escrituras, pues en cuanto a saber qué es la Biblia, pues de dónde se originaba su nombre, como ahora lo conocemos de Biblia, los orígenes de las palabras griegas que se utilizaron para ello, pues quién la dividió luego en capítulos, luego en versículos, cuando se imprimió la primera Biblia y cuál fue la primera Biblia impresa ya con la división de capítulos y versículos. Aprendimos también pues cómo estaba estructurado eh, todo el Antiguo Testamento en cuanto a la división de sus libros, así también el Nuevo Testamento y nos quedamos hasta ahí. Y pues también hacíamos énfasis e hincapié en algo muy, muy importante, hermanos, en la pregunta de qué es la verdad. Y pues que para nosotros debe ser, hermanos, tajantemente, nuestra verdad es Cristo Jesús, hermano. Esa es la base, hermanos, de nuestra creencia, creer en Cristo, hermanos. Y bueno, pues vamos a dar continuación a esta segunda clase, hermanos, que corresponde al día de hoy, pues. ¿Cómo, hermanos, fue preparada la Biblia? Y está ahí en la diapositiva, como usted lo puede ver, pues, en forma de pregunta. La clase de hoy, pues, hermanos, es acerca del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, hermanos. ¿Cómo fue preparada la Biblia? Ahí, pues, en su material ya estamos en la página número 4 y vamos a hablar, hermanos, acerca de los materiales en los cuales eh, se utilizaron pues para la diferente escritura pues de cada uno de los escritos que conforman la santa palabra del Señor, pues, y el primero de ellos que vamos a ver es el papiro. Ahí en su material usted tiene unos espacios, hermanos, los cuales usted va a ir rellenando y lo va a rellenar con el texto que usted está viendo ahí en pantalla. Y el primero de ellos, pues, es el que hace referencia al papiro, el cual, pues, es un material, hermanos, que se hacía de la planta del mismo nombre, la cual, pues, crecía en lugares poco profundos de Egipto y de Siria. Este papiro, hermanos, escriba usted ahí en su material, pues, el texto que está viendo ahí en pantalla, y como les mencionaba, es un material, hermanos, que se llamaba así por la planta, hermanos, de la cual estaba hecho. Ahí puede usted observar en la diapositiva, pues, la planta del papiro, de la cual, pues, surgía este material que servía para la escritura. No solamente, hermanos, se utilizaba, pues, para la la escritura exclusiva de los escritos bíblicos. Walter Villatoro, hermano Walter, dice, nos referimos a una hoja. Es correcto. Bueno, de hecho es como, es esto de toda la planta, no es en sí que fuera la hoja la que se utilizaba, sino que era la planta, pues. Se procesaba, hermanos, así como usted puede verlo acá en la, en la diapositiva, pues. La planta, pues, era cortada, pues, y se le sacaba, hermanos. Usted puede ver acá cómo la partían en una especie de tiras
Luego estas pues se agrupaban o se apiñaban en una especie de molde, se le agregaba ahí, como lo puede ver, pues el agua y comenzaban, hermanos, a golpearla a modo de que se formara pues este material conocido como papiro. Y este pues servía para, hacía la función de lo que ahora para nosotros es el papel, para escribir pues. Y era todo tipo de escritos, hermanos, los que, para los que se utilizaba pues. Pero fue un material que sirvió para la escritura de la palabra de Dios también. Luego tenemos el pergamino. El pergamino, hermanos, no eran más que pieles curtidas de ovejas, cabras, antílopes y otros animales. A esta piel pues se le quitaba el pelo y así quedaba pues un material bastante duradero, algo así como un cuero, hermanos. Ese era el famoso pergamino. Escriba esto ahí también en su material, pues en el espacio que le aparece ahí para poner el texto de lo que era el pergamino. Como lo puede ver también ahí en la figura que tiene su material, pues usted puede ver que a diferencia del papiro, que usted puede ver que el papiro era como con unos cortes más exactos, miren, es porque este, tenía como una facilidad para manipularse el papiro y se podían hacer este tipo de cortes. En cambio, el pergamino aparece un poco más irregular, pues sus bordes, miren. Y es porque efectivamente era como una piel, era, de hecho, era una piel, pues, y la cual pues era curtida para que se pudiera procesar de esa manera. Aquí puede ver usted en pantalla, pues, las muestras de cómo era pergamino. Y aquí, pues, en la parte superior derecha, puede observar usted el, un lugar donde se curtían estas pieles. Ahí, pues, usted está apreciando, pues, donde se curtía el pergamino. Aquí está, pues, la persona en ese lugar. Y aquí puede ver usted también una figura en la que está como estirado en una especie de postes. Era pues para darle la firmeza y que tomara pues esa forma lisa y uniforme el pergamino. Luego, hermanos, tenemos la vitela. Vitela, hermanos, era el nombre que se le daba al cuero de ternero que por lo general se teñía de color púrpura y pues la escritura que se hacía en la vitela era siempre, casi siempre en letras doradas o plateadas. Escriba esto usted ahí en su material. Tenga en cuenta, hermanos, que la vitela era quizás un material, era quizás el más caro de los materiales que hemos enumerado hasta el momento y se utilizaba más que todo para las personas pudientes de la época. Por ejemplo, para edictos de reyes o personas nobles que querían hacer cierto tipo de escrituras. Y debemos recordar también, hermanos, que para la época es correcto, ahí como menciona la hermana, que era una variedad de pergamino, pues de alta calidad, es correcto. Eh, Era liso y muy pulido, fabricado a partir de piel de ternera o de cerdo, es correcto. Y pues era más fino, obviamente, pues. Y debemos también recordar, como les mencionaba, que para esta época, hermanos, no cualquiera tenía el acceso a la escritura, más que todo por el aprendizaje, porque para aprender a escribir, obviamente había que saber leer. Para nosotros hoy en día, hermanos, es algo tan común decir que vamos a escribir. Es algo tan fácil como decir voy a tomar un vaso con agua o voy a hacer algo sencillo para mí, pero para ellos, hermanos, este, en esta época no cualquiera pues tenía la suerte, por decirlo de esa manera, de poder leer, de haber aprendido a leer y por consiguiente tampoco sabían escribir. Por lo tanto, al no tener estas habilidades, pues tampoco iban a tener acceso
y no iban a gastar ellos dinero en ya fuera papiro, pergamino o mucho menos en la vitela, que era un material aún más caro, hermanos. Aquí puede ver usted una vitela ya con escritura en ella. Puede ver acá pues que hay letras de color dorado e igual pues en la imagen de la derecha. Eso, hermanos, era la vitela. Continuamos, hermano. La forma de los libros. Los rollos pegados una hoja con otra, haciendo una sola tira, el tamaño determinaba la facilidad o dificultad de manejo. Era pues escrito por ambos lados y se les llamaba opistógrafo. Esto lo va a escribir usted ahí en su material también, pues. Estos, hermanos, era la forma que tenían, pues, lo que en ese momento se le conocía como libros. Para nosotros un libro, hermanos, lo primero que a usted se le va a venir a la mente, pues es el libro actual, tal cual lo conocemos hoy en día, pues que es el conjunto de hojas de papel agrupadas, pues eh, todas y empastadas, ya sea en una pasta blanda o una pasta dura. Pero, hermanos, el libro para para la época de la que estamos hablando, pues eran rollos, pues prácticamente, eso era lo que era un libro, pues eran las hojas unidas una pues con la otra, haciendo una sola tira, y prácticamente pues era el rollo que nosotros, hoy que incluso también lo conocemos como pergamino, que es el que usted está viendo acá, bueno, el que está ahí en su material, como el cuero, que se enrollaba, pues, pues así, es era la forma de los libros y se les llamaba opistógrafo. Ahí está viendo, pues, usted el, el, la figura y note que yo utilicé la palabra pergamino y es porque nosotros ahora en día a esta figura que en la antigüedad se le conocía como los libros de la época, a nosotros se nos ha enseñado a llamarle pergamino, pero en esta clase usted se está dando cuenta que pergamino no es ese rollo, valga la redundancia, enrolladito, pues en donde estaban las escrituras, pues, sino que era, pues, pergamino era uno de los materiales en los que se hacía la escritura, pues. Este libro, hermanos, era un opistógrafo. Así que mire que está bien difícil para uno sacarse de la mente, hermanos, esas ideas, porque yo les soy honesto, si yo miro este dibujo, lo primero que se me viene a la mente es la palabra pergamino. En ningún momento se me viene a la mente la palabra opistógrafo, la cual pues es la palabra correcta para manejar, más bien dicho, para designar este tipo de libro, hermanos. El libro, como se los explicaba, pues era un rollo escrito en ambos lados, o sea, pues un opistógrafo, y es el que usted tiene ahí en pantalla, hermanos. Y vamos a seguir viendo ciertas características de las sagradas escrituras, hermanos. Lo siguiente que vamos a ver, hermanos, no está en su material, por eso es muy importante pues que esté presente siempre en las clases, hermanos, y también pues que le dé una repasada a las diapositivas cuando se las compartimos, porque hay cierta información que no está en el material y solamente pues está en las diapositivas. Parte de esto lo mencionábamos en la clase pasada, hermanos, pero solo lo hicimos a efecto de mención. La Biblia es un libro único a pesar del paso del tiempo, hermanos. Y eso es algo que para nosotros, pues, debe estar bien, bien plasmado en nuestra mente, tenerlo en cuenta, que la Biblia es un libro único a pesar del paso del tiempo. Es única en su continuidad. ¿A qué nos referimos
aunque es única en el paso del tiempo por su continuidad, es porque esta palabra, hermanos, la Biblia, fue escrita en un periodo de 1500 años, es decir, desde que se comenzó a escribir el primer libro del canon de la Biblia hasta que se escribió el último que nosotros pues, conocemos, eh, transcurrió un periodo de 1500 años. La Biblia fue escrita por 40 diferentes autores de todas las clases sociales. Y vamos a echarle un vistazo, hermanos, a algunas pues de las clases de personas que escribieron las sagradas escrituras, valga la redundancia. Primero tenemos, hermanos, a Moisés, que fue un líder político, porque Moisés fue un líder político, hermanos. Fue estudiante de la Universidad de Egipto. Como usted sabe, pues Moisés fue un hombre instruido en todas las artes, conocimientos y ciencias que debía ser instruido un príncipe egipcio, porque de hecho Moisés, como todos nosotros lo sabemos, él fue criado como príncipe en la casa del mismo faraón, hermanos. Aquí estamos viendo pues a una de las personas que el Eterno utilizó para la escritura de su santa palabra, hermanos. ¿Qué otro tipo de personas? Pedro, hermano. El apóstol Pedro, pues, no fue un hombre docto, hermanos, que hubiera sido gran estudioso de las escrituras, pues Pedro era un simple pecador. Y cuando digo simple pecador, pescador, perdón, no es que esté diciendo que menospreciando a Pedro, no, sino que era un hombre de un oficio sencillo, pues que no estaba instruido en ningún tipo de ciencia relacionada a la escritura, pero fue una de las clases de personas que el Señor utilizó para escribir su santa y bendita palabra. Tenemos a Amós, que fue un pastor de ovejas. Nehemías, que era un copero. Todos sabemos pues que Nehemías era el copero del rey. Lucas, hermano. Lucas tal vez sí tenía cierta preparación académica porque Lucas era un médico, hermanos. Y de hecho, si usted eh, lee eh, la, la, el Evangelio de Lucas, pues inicia pues diciendo, oh excelentísimo Teófilo, que él quiso poner las cosas en orden para podérselas presentar. Este hombre pues fue bien meticuloso. Pues. De hecho, si algún día a usted le llegan a decir, hermano, que lea el segundo tratado de Lucas y le quieran preguntar qué es eso, usted puede responderle que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano. Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. El primer tratado, pues, es el Evangelio de Lucas y el segundo, pues, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Salomón, hermanos, fue un rey, un hombre sabio, que de todo lo que podemos ver acá hasta el momento y por los que vengan a continuación, podemos decir que este fue el hombre más sabio en toda la tierra, hermanos, porque así lo dice el Señor en su palabra. También, pues, Mateo, tenemos a Mateo que era un recaudador de impuestos, otro que escribió, pues, escritura sagrada fue Pablo, hermano. Pablo, pues, él era un rabino, hermano. Él mismo decía de sí que él era fariseo de fariseos, hermano. Este hombre estaba bastante instruido en cuanto a la ley, en cuanto a todo aquello que tuviera que ver, pues, con las sagradas escrituras conocidas hasta la época, pues, perdón. Eh, si usted se fija, nada más aquí hemos numerado, pues, 8 tipos de personas que escribieron todo lo que nosotros ahora tenemos en la Biblia. Son personas completamente diferentes, hermanos. Y parte de lo que yo les mencionaba en la clase anterior es pues que el Señor, pues, él también permitió que
estas personas tuvieran su estilo de escritura, hermanos. Aunque el mensaje era el mismo, el Señor permitía que estas personas pudieran dejar impreso pues el estilo de escritura, pues porque nosotros sabemos que hay libros poéticos, la escritura con la, más bien dicho, la forma gramatical en que está escrito los proverbios es diferente a cómo está escrito el Apocalipsis. La forma gramatical en que está escrito el Cantar de los Cantares es nada que ver con la forma en que se escribe el Éxodo y así pues. Pero la historia y todo el contenido de la escritura tiene un mismo sentido. No hay diferencia, no hay nada en lo que usted se pierda y diga que esto no tiene sentido, no concuerda lo que dice un libro con el otro. Luego, hermanos, la Biblia también fue escrita en diferentes lugares. Esto es para que vayamos viendo la grandeza, hermanos, del sagrado libro que nosotros tenemos, que conocemos como la palabra de Dios. La Biblia, pues, fue escrita en diferentes lugares. Moisés escribió en el desierto, hermano. Tenemos también a un Jeremías escribiendo desde la misma cárcel. Lucas, pues, él itinerantemente escribiendo en su viaje misionero. Tenemos allá después a un apóstol Juan en la isla de Patmos, en el exilio, hermanos. 3 continentes fueron parte de la escritura. Las escrituras pues tuvieron lugar de haber sido escritas en África, en Asia y Europa. África, Asia y Europa, hermanos. Téngalo siempre presente esto también. Ya vimos primero que la Biblia, hermanos, fue escrita por diferentes tipos de personas. Ahorita hemos visto que también fue escrita en diferentes lugares, pero también la Biblia fue escrita en diferentes épocas y en diferentes continentes, que es lo que acabamos de ver, pues. David escribió, pues, todos sus escritos en tiempos de guerra. Salomón, los suyos, en tiempo de paz. Daniel, pues, escribió en el tiempo del exilio. Josué escribió, pues, durante toda la conquista de la tierra prometida. Y ahí podemos ver, pues, que fue escrita en diferentes épocas y en diferentes continentes, como ya lo vimos, pues, en África, Asia y Europa, hermano. También la palabra fue escrita en diferentes idiomas, hermanos. Fue escrita en diferentes idiomas. Uno de ellos, hermanos, es el hebreo. Le voy a regalar una pregunta de examen, hermano. En los exámenes le voy a preguntar en qué idiomas fue escrita la palabra de Dios. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? Y como usted asistió a la clase, va a saber que la respuesta está justo en esta diapositiva. En el hebreo, pues, porque casi en su totalidad el Antiguo Testamento fue escrito en este idioma, hebreo. Arameo. En el Antiguo Testamento también se usaron ciertas palabras del arameo, hermano. Y por último tenemos el griego. El Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en griego. Fíjese que hay algo que yo recuerdo bastante, hermanos, de los testigos de Jehová. Yo creo que todos los que conocemos, pues, de Cristo en algún momento hemos tenido la oportunidad de conversar
con algún testigo de Jehová, o algunos pues tuvimos la oportunidad de haber estudiado con ellos. Yo le cuento, fíjense que yo de niño, a los 8 años, a mí ellos me daban estudios bíblicos. El punto es que yo recuerdo perfectamente, hermanos, que en la Biblia que ellos utilizan, más bien dicho, en la traducción que ellos utilizan, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, está bastante llena de tantas inconsistencias y errores de traducción, hermano, que no es una Biblia nada recomendable. El punto, hermanos, es que en el Antiguo Testamento ellos no le llaman Antiguo y Nuevo Testamento, fíjense. En el Antiguo Testamento dice que esas son las escrituras hebreo-arameas. Y a mí por eso me quedó bien grabado los idiomas en que fue escrita la Biblia y me enseñaron eso, que se llamaban así porque fueron escritas en hebreo y en arameo. Así es que dice esa traducción. Principio de las escrituras hebreo-arameas. Y luego en el Nuevo Testamento dice principio de las escrituras griegas cristianas. Por eso es que se me quedó a mí los idiomas. Pues aquí está la pregunta de examen, hermano, y usted va a responder. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? Nada más esa va a ser la pregunta, hermano. Usted ya debe saber que fue escrita en hebreo y en arameo y en griego. Y todavía se le completa, hermano, que el Antiguo Testamento fue en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, pues va a enriquecer aún más su conocimiento, hermano. Continuamos. El orden, póngale bastante atención a esto, porque aquí también les va a quedar una tarea, hermanos, que la van a tener que entregar a más tardar el día domingo, hermanos. O sea que tiene todo este eh, día viernes, sábado y domingo. El orden de la Biblia hebrea, la que se conoce como Tanaj. La Biblia hebrea, hermanos, está dividida en 3 secciones de escritos. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estamos viendo, obviamente, los orígenes de las Sagradas Escrituras. El Tanaj, o la Biblia hebrea, está dividida en únicamente 3 secciones que contiene la Torá y los Nevilim y los Ketuvim. La tarea que le va a quedar, hermanos, es que con las diapositivas que yo le voy a compartir, usted va a escribir, ya sea en el material o ya sea en el material o en una hoja aparte, va a escribir cada uno de los libros que usted está viendo acá en la diapositiva y va a escribir su significado en la traducción al español. Note algo muy importante, que la Biblia hebrea, hermanos, no tiene nada del Nuevo Testamento. La Biblia hebrea, pues, es únicamente los libros del Antiguo Testamento y no todos los que luego se llegaron a conocer, porque hay parte de los que no son canon, que también ya vamos a ver más adelante, los deuterocanónicos o apócrifos, que no están para nada incluidos. Y puede ver usted, pues la Torah, que creo que sí todos sabemos que es la ley, ¿verdad? El Pentateuco, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y aquí están los Nevilim y los Ketuvim. Anótelo ahí, hermanos. Tarea, escribir en una hoja del material o en una hoja aparte. Puede incluso también hacerlo en una hoja de Word, como usted lo quiere entregar. La tarea me la va a hacer llegar a mí, hermano. Ahí está mi número en el grupo, hermanos, mi número de WhatsApp. Ahí me van a hacer llegar la tarea a mi persona, porque yo soy quien les va a calificar pues la tarea. Esa tarea va a representar la mitad de la nota de la asistencia de esta clase, hermano. Es decir, si usted ya asistió a la clase de hoy, tiene 5 puntos. Y si entrega la tarea el día domingo, va a tener los 10 puntos que corresponden a la clase de hoy. Anótelo ahí, tarea, pues escribir en una hoja aparte
o ahí mismo en su material, eh, cómo está conformada la Biblia hebrea y la traducción de cada uno de los nombres de los libros al español. Continuamos, hermano, porque hoy sí tenemos bastante material acá para recorrer. Pregunta, fíjese, ¿la Biblia puede ser confiable, hermano? Después de sus autores originales, la Biblia fue copiada para mantener su originalidad. Hubo personas comprometidas a esa labor tan comprometedora, valga la redundancia, y exhaustiva, y entre ellos están los que vamos a ver a continuación. Pero ¿por qué hacer esa pregunta? ¿La Biblia puede ser confiable? Creo que más de alguno, hermanos, en algún momento nos hemos topado con personas que en el momento que uno se pone a hablar acerca de las escrituras, pues hay quienes legítimamente, fíjense, hermanos, no lo hacen con ningún tipo de mala intención de querer contradecirlo a uno, sino que es lo que ellos legítimamente piensan o creen. Eh, Llegan a decir argumentos como, si es que la Biblia comenzó a ser escrita hace aproximadamente no sé cuántos miles de años y ha pasado por tantas personas que unos le pudieron haber escrito una cosa y otros le borraron otra. Hoy en esta época hay tantas Biblias que está, unos dicen la Biblia católica, otros dicen la Biblia de los evangélicos, otros dicen la Biblia de los testigos de Jehová. Tantas Biblias que dicen una cosa, otras dicen otra, que ya al final la propia palabra de Dios se ha de haber perdido en el tiempo, etcétera. Y poniéndole atención, hermanos, a los comentarios que estas personas hacen, a los comentarios legítimos, porque es válido, hermanos, que una persona que no crea en Cristo, una persona que no es creyente, tenga este tipo de dudas y haga este tipo de afirmaciones. Es bastante aceptable, hermano. Ya de por sí hay personas que ya lo hacen también con saña, hermano, ya por llevar llevar la contraria, pues, aquellos que son ateos y que están en contra de todo aquello, pues, que tiene que ver con la palabra de Dios. Pero estos son los argumentos que nosotros podemos utilizar para explicarle a estas personas la infalibilidad en cuanto a la conservación de los escritos puros, tal cuales, desde el principio de los tiempos en que fueron escritos, hermano. Como decíamos, pues que la Biblia puede ser confiable, claro que sí, lo vamos a ver a continuación. Después, como lo decíamos, de sus autores originales, la Biblia fue copiada para mantener su originalidad. Hubo personas comprometidas a esa labor tan comprometedora y exhaustiva, hermanos, y entre ellos estaban, vamos a ver, el Talmud y los talmudistas, hermanos. Esto, como le repito, no está ahí en el material. Por eso aproveche que ha asistido a la clase pues, para aprenderlo y para repasarlo luego en las diapositivas, hermanos. ¿A qué nos referimos con el Talmud y los talmudistas, hermanos? El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. El Talmud es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el siglo V por eruditos hebreos de Babilonia y de la tierra de Israel. Continuemos. ¿Por qué hablamos de los talmudistas? Porque, hermanos, los talmudistas son aquellos rabinos que se dieron a la tarea exhaustiva de interpretar las escrituras sagradas de los primeros 39 textos de la Biblia, lo que mejor conocemos nosotros como Antiguo Testamento. Estos hombres, mire que eran rabinos, es decir, no eran hermanos
no era el conserje del pueblo, no era un pastor de ovejas, eran personas que se habían dedicado en su vida entera, hermanos, a el estudio de las escrituras y eran maestros rabinos que se dieron la tarea de interpretar las escrituras sagradas de los primeros 49 textos del Antiguo Testamento. Los talmudistas fueron los que escribieron, pues más bien dicho, interpretaron todas las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Y luego tenemos a los masoretas. Ahí puede ver usted una imagen donde se pueden apreciar, pues, quiénes eran los masoretas. Ellos, pues, eran judíos, póngale mucha atención a esto, que trabajaron entre los siglos 7 y 10 ya de nuestra era en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén como sucesores de los escribas en la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las escrituras sagradas. El término hebreo masoret, como usted puede verlo aquí en la diapositiva, porque está su figura escrita en hebreo, significaba pues tradición. Como nosotros también lo sabemos, hermanos, los escribas pues eran los responsables de, valga la redundancia, escribir las copias de toda aquella escritura, pues. Y ellos, hermanos, eran tan, pero tan meticulosos para la escritura, hermanos, más bien dicho, para la copia de las escrituras, que ellos tenían incluso pues que a veces medir la hoja ya fuera del pergamino, de la tela o del papiro en que estaban escribiendo, lo medían, hermanos, para que las letras quedaran exactamente en el mismo punto del área del papel en que estaban en el original. Luego incluso copiaba, más bien dicho, contaban palabra por palabra que estaba escrita en la original como en la copia y se cercioraban de que éstas coincidieran, pues tenían una especie de control de calidad preciso, hermano, que no daba lugar a error. Luego tenemos con el tiempo, hermanos, los textos arqueológicos del Antiguo Testamento. Y aquí sí ya vamos llegando a lo que sí tenemos en el material. Usted puede ver ahí, pues ya en su material que estamos en la página número 5. Recuerde que parte de las diapositivas que acabamos de ver hace ratito no están en el material, sino que va a tener que repasarlas y estudiarlas, hermano, en la presentación de diapositivas que le voy a estar compartiendo al terminar la clase. El texto masorético, gracias a los masoretas, hermano, que ya explicamos qué eran, pues tenemos todavía hoy copias del Antiguo Testamento que son muy similares a los antiguos libros. Ese hecho, hermanos, fue probado cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto. El texto de Qumran o los rollos del Mar Muerto. De esto vamos a hablar a continuación. Eh, Estos rollos, hermanos, del Mar Muerto o el texto de Qumran, como también se le llama, data del siglo II antes de Cristo, hermano. Fueron descubiertos en 1947. Qumran son muchas cuevas del noroeste del Mar Muerto. Se sitúa a 13 kilómetros al sur de Jericó. El descubrimiento, hermanos, de estos textos incluía un rollo completo del libro del profeta Isaías en hebreo. Poco a poco se fueron descubriendo todos los manuscritos, pues ahí en Qumran. Y pues en estos manuscritos se usaba papiro y pergamino.
en este material estaban escritos todos los manuscritos, valga la redundancia, que fueron encontrados en Qumran. Y lo que los hacía un material más durable. Como tinta se usaba hollín mezclado con goma y con agua. Eh, el hollín, hermanos, es lo que aquí en El Salvador nosotros conocemos como el tile. ¿Se ha fijado cuando uno cocina con leña eh, y al poner pues la olla o la vasija, el recipiente en el que se está cocinando, le queda una capa negra de hollín? Pues ese es lo que nosotros conocemos como el tile, pues eso era lo que se utilizaba como tinta, mezclado con goma y con agua. La vitela era usada, hermanos, por ser extra fina, como se los mencionaba al principio, pues, en cierto tipo de pergaminos. O tizna, es correcto, mi hermano Walter. Aquí puede ver usted en la imagen, hermanos, el lugar arqueológico, pues, que luego, pues, fue considerado como lugar arqueológico en donde fueron descubiertos estos rollos de Qumran. En estas vasijas fueron descubiertos. Estas imágenes para efecto de ilustración, pues, porque fueron hallados en vasijas estos textos. Y eh, fíjese que se han hecho comparaciones de estos rollos, hermanos, que son antiquísimos, hermanos. Y se han hecho comparaciones con escritos, con copias de las escrituras, más bien dicho, con copias de las originales que ya eran más actuales. Y el margen de error, hermanos, es casi nulo. Es decir, que la copia es tan, o sea, que la copia de los escritos fue tan fidedigna, hermanos, que no dio lugar a errores. Luego tenemos, hermanos, la Septuaginta. Ahí puede ver usted en números romanos un número 70, LXX. La Septuaginta, hermanos, es la traducción del Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego. Esta traducción fue hecha por 72 judíos hábiles en el año 250 antes de Cristo en la isla de Faros, cerca del puerto de Alejandría, capital de Egipto, bajo el gobierno de Ptolomeo Filadelfo. Es decir, hermano, que estos 72 judíos eran personas hábiles. Cuando dice hábiles acá, se refiere pues a que eran conocedores en cuanto al idioma. Pues ellos se encargaron de poder traducir todos los escritos, hermanos, del Antiguo Testamento, del idioma hebreo al griego, pues para que los griegos pudieran tener la oportunidad de leer en su propio idioma lo que decían estos escritos, pues. Y fueron hombres, hermanos, que se dedicaron de lleno a este trabajo, pues, y lo hicieron de una manera excelente y pues pudieron hacer esa traducción. La Septuaginta, recuerde, es todos los textos del Antiguo Testamento traducidos al griego. ¿Por qué se le llama Septuaginta? La raíz, pues, etimológica de esta palabra viene de sept, que significa siete, haciendo alusión a los 70. De hecho, así se le llama también la traducción de los 70 a la Septuaginta, porque pues fueron 72 judíos los que les encargaron de esta traducción, hermanos. Vamos a hablar ahora de un tema eh, que es bastante interesante. Vamos a hablar acerca de los apócrifos, hermanos. Creo que no les di tiempo de que escribieran ahí el texto masorético, ¿verdad? Pero como le voy a compartir las diapositivas, ahí lo va a escribir usted después ahí. También lo de la Septuaginta, hermanos, es lo que tienen que ir escribiendo ustedes ahí en su material, pues. Eh, era todo esto, hermanos, Septuaginta, y
esto del texto masorético. Era esta primera parte. Pero igual le voy a estar compartiendo las diapositivas para que luego, si no lo logró completar ahorita en la clase, pues lo pueda hacer posteriormente, hermanos. Como les decía, vamos a ver un tema bastante interesante, pues, los libros apócrifos. La raíz etimológica de esta palabra proviene de apocriptein, significa lejos, oculto o dudoso. Se entiende por apócrifo, hermanos, todo libro dudoso de autor, incierto y de poca o ninguna fe en su totalidad o en alguna de sus partes. Eso es lo que es un apócrifo. Ahí en su material usted pues también puede ver eh, que hay un recuadro en donde dice que un apócrifo no inspirado o agregado también se le denomina deuterocanónicos, es decir, segundo canon o doble canon. Se les denomina así por haber sido incluidos después que se cerró el canon hebreo. Fueron aceptados oficialmente por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento en el año 1546. Esto lo tiene usted ahí en su material. ¿Cuáles fueron los libros apócrifos que aceptó la Iglesia Católica? Fueron los libros de Tobías, de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primer libro de los Macabeos y segundo libro de los Macabeos. Estos fueron pues eh, los libros aceptados por la Iglesia Católica. Y mire, como apócrifos hay muchos más, hermanos. Evangelios, hay otro gran montón de evangelios apócrifos, el evangelio de Tomás, hasta un evangelio de Judas, hay, no, no el Judas del que tenemos la epístola, sino que de Judas Iscariote, hermano. Hay, incluso se menciona también, se habla acerca del libro de Enoch y tantas otras cuestiones ahí que no son escritos inspirados, hermano. Canon, hermano. Eh, Anastasio de Alejandría, obispo y padre de la iglesia, fue el primero en utilizar este término en el sentido de la lista de los libros sagrados, hermanos. Él fue pues el primero en acuñar este término, canon. El Antiguo Testamento. El concilio de Jamnia, pues, presumiblemente celebrado en Yavne, fue un concilio de rabinos en el año 90 después de Cristo. El canon de la Biblia hebrea fue finalizado en este periodo, hermanos. El Nuevo Testamento, hermanos, en el año 367, Atanasio, obispo de Alejandría, dio una lista de los libros que se habrían convertido en los 27 libros del Nuevo Testamento y él utilizó la palabra canonizado del griego canonizomena, que significa organizar o arreglar con respecto a los libros. Es decir, que cuando usted habla escucha hablar de qué significa el canon o qué significa canonizar, es nada más pues que eh, entra en ese orden o en ese arreglo. Eso es lo que significa, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a ver las razones por las cuales nosotros, hermanos, debemos rechazar y rechazamos los libros
apócrifos. Primera razón, nunca estuvieron en el canon hebreo. Esto váyalo escribiendo usted ahí en su material. Con esto, hermanos, no es que queramos satanizar estos libros, porque de hecho tienen bastante riqueza en cuanto a conocimiento histórico, muchos de estos libros, hermanos. De hecho, se recomienda leer primero y segundo de Macabeos, fíjese, porque ahí se habla de cómo los macabeos lucharon, pues, y ellos fueron bastante, eh, tuvieron un papel muy importante en cuanto a la erradicación de la idolatría en Israel. Porque si usted se fija en el Antiguo Testamento, el problema de Israel siempre fue el mismo. Y se volvieron a otros dioses y el Señor se enojó contra ellos, los abandonó, luego sufren ellos algún percance, se arrepienten, regresan a Dios, el Señor escucha sus ruegos y los recibe nuevamente, y después de eso el pueblo nuevamente se volvió a otros dioses y comenzaba ese círculo vicioso. Pero usted ya en el Nuevo Testamento no va a o escuchar ni va a leer nada acerca de idolatría, y es porque ellos tuvieron mucho que ver en ello. Segunda razón para rechazar los libros apócrifos es que los apócrifos no reclaman ser libros inspirados, o sea, no hay en ellos muestra que diga pues, que son libros inspirados por el Espíritu Santo. Razón número 3, enseñan falsas doctrinas. Vaya escribiendo esto ahí en su material. Razón número 4, Jesús mismo fijó el canon hebreo, hermanos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, a que el Señor pues habló precisamente de las escrituras hebreas al mencionarlas. Vamos a leer la cita bíblica que nos respalda en cuanto a esta afirmación. Vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo número 24 y versículo 27. Ahí tenemos pues a Jesús diciendo, y comenzando, perdón, tenemos a el Evangelio de Lucas diciendo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Acá pues podemos ver que se hace alusión a Moisés, que es la ley, el Pentateuco, y los profetas, que también son parte del canon hebreo. Aquí la misma Biblia afirma pues lo que era los libros aceptados como escritura. Luego también ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23 y versículo 35 nos dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Está mencionando pues a los profetas, hermano. Quinta razón, aceptan el uso de la magia, lo cual aparece en el libro de Tobit, capítulo 6, versículos 5 y 8. Y la sexta razón para rechazar estos libros es que enseñan que la limosna libra de la muerte. Textos que se encuentran en Tobit 12:9, segundo libro de los Macabeos 12:43 al 45, y que a continuación lo vamos a ver.
termine de copiar eso ahí en su material, hermano. Yo de hecho tengo acá en la computadora, hermanos, un programa donde tengo muchas traducciones de la Biblia y entre ellas pues están, en algunas traducciones aparecen estos libros. Continuamos, hermano. Tobit 658. Eh, Cuando una persona es atacada por un demonio o espíritu malo, si se queman delante de esa persona el corazón y el hígado del pescado, cesa el ataque y no se repite jamás. Esa es la afirmación que hace este escrito. Se lo voy a leer. Eh, Dice, el joven abrió el pez y le sacó la hiel, el corazón y el hígado. Usó una parte del pez y la comió y guardó la otra parte después de haberla salado. Luego los dos juntos continuaron su camino hasta llegar cerca de Media. Entre tanto, el joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿qué clase de remedio hay en el corazón, en el hígado y en la hiel del pez? El ángel respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez delante de un hombre o de una mujer atacados por un demonio o espíritu maligno, cesan ataques y desaparecen para siempre. Esto, hermanos, es pura brujería, hermanos. Esto es hechicería. Esto no es algo. Es más, de hecho, yo creo que nosotros como creyentes en Cristo tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, hermano. Y el mismo Espíritu Santo a uno le hace, o sea, como detenerse de repente cuando mira este tipo de escritos. Eh, no sé si a ustedes le ha pasado que de repente hay gente que publica, yo a veces veo que hay unos estados, ya sea de WhatsApp o en TikTok, que ponen palabras, o sea, ponen unas frases, eh, no sé, una frase motivacional o una frase que no tiene sentido alguno y le adjudican una cita bíblica. Lucas 23, tanto, Lucas 12. Y hay veces que, de hecho, hermano, a mí me da una gran risa porque de repente ponen una cita, Gálatas 10:7. Por Dios santo, digo yo, si Gálatas solo tiene 6 capítulos, o si no, una frase que cuando tengas miedo, acude, haz esto y no sé qué, y Dios te va a respaldar. Eh, pues, Juan, no sé qué, y uno dice, pero Juan, pues, uno sin conocer exactamente lo que dice el capítulo, uno dice, pero Juan no dice eso, porque, o sea, uno conoce la forma de la escritura de la Biblia, pues, pues algo así sucede cuando uno se encuentra con este tipo de escritos. Tobit 12:9, siempre en ese mismo libro, hermano, este, dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de la vida. Eso este, es lo que dice Tobit 12:9. Y nosotros sabemos que la limosna no salva de la muerte, hermano, ni mucho menos purifica del pecado. No tiene nada que ver con lo que el Eterno en realidad enseña a través de los escritos. Segundo libro de los Macabeos 12:43 al 45. Más lo vamos a buscar acá. Segundo libro de los Macabeos 12:43 al 45. Se lo voy a leer. Dice, y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto en el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Aquí es prácticamente algo resumido lo que dice en la diapositiva. Después recogió unas 2000 monedas, etcétera. Eh, por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios le perdonara su pecado. Esto, hermano, es
completamente contradictorio al Evangelio de Cristo, porque por una persona que muere sin Cristo en sus pecados, no hay rezo, no hay cantidad de dinero que pueda servir para poder sacar su alma de, ¿cómo se llama?, del lugar de condenación. Es correcto, de esa cita toman referencia el clero para las indulgencias. Es una de las citas favoritas, hermano, para estas cuestiones. Avanzamos. Consideraciones básicas, hermano. Autoautenticación. Esto es, hermano, con referencia pues a las mismas escrituras. Autoautenticación. Dos, también las decisiones de los hombres. Material pues también que nos dice lo siguiente. Bueno, pero vamos a leer las tres las consideraciones básicas. La autoautenticación, las decisiones de los hombres y los debates sobre la canonicidad. Y también pues la conclusión del canon. ¿Qué queremos decir esto con esto de consideraciones básicas? Bueno, vamos a ver. La autoautenticación hace referencia a que la Biblia se autentica a sí misma, puesto que sus libros fueron inspirados por Dios. Y pues vamos a leer una cita bíblica que creo que es conocida por muchos, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí podemos ver claramente que la escritura se autoautentica hacia sí misma. Pues. Dice claramente que la escritura es inspirada por Dios. Luego, la segunda consideración básica, las decisiones de los hombres. Dios guió a grupos de personas a hacer las decisiones correctas y a coleccionar los varios escritos en los cánones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son básica, hermano, porque Dios, hermanos, en su eterna sabiduría y soberanía, Él guió, como lo dice acá la diapositiva, a cierto grupo de personas a tomar las decisiones correctas para coleccionar varios escritos y que estos llegaran a los cánones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo les mencioné en la ocasión anterior, en la clase pasada, que nosotros tenemos la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y que realmente a través de la misma escritura, de la misma carta a los Corintios, podemos darnos cuenta que la que conocemos como primera carta a los Corintios en realidad es la segunda, porque hubo un de hecho también después de la segunda carta a los Corintios, la cual tendría que ser en el orden, si existió una primera de la que no tenemos registro, según ese orden, la segunda carta a los Corintios tendría que ser la tercera y todavía se escribió una más, que tendría que ser la cuarta carta del apóstol Pablo a los Corintios. También Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea, pero aquí es donde cabe este principio básico, hermano. Permitió que esas cartas se perdieran, hermanos, en el tiempo y que no tuviéramos nosotros acceso a ellas, es porque así lo designó y él consideró que
no era parte fundamental para el canon que ahora nosotros tenemos. Es decir, él guió a ciertas personas. ¿Usted cree que si hubiera sido la voluntad de Dios que nosotros tuviéramos, por decirlo así, la carta a la Odisea entre el canon bíblico, más de alguna persona el Señor no le hubiera puesto en su corazón el hecho de guardar y atesorar una copia de ese escrito y guardarla celosamente y que la hubiéramos descubierto en la época o se hubiera continuado su copia? Pero el Señor así lo permitió, hermanos. Esto es parte de esos principios fundamentales, las decisiones de los hombres. Ojo, que no nos referimos a las decisiones de por sí solo un hombre, sino que guiados por la voluntad del Eterno. Tercer, eh, tercera consideración básica, debates sobre la canonicidad. Para llegar al canon que ahora nosotros tenemos, hermanos, fue un proceso muy minucioso el dar por sentado un libro canónico, hermanos. Desde el año 397 después de Cristo, la Iglesia ha considerado que el canon de la Biblia está completo y cerrado. Es decir, aquí podemos ver nosotros que los debates llevados a cabo han sido bajo la estricta voluntad del Señor para poder considerar que ahora el canon pues de las escrituras cerrado, hermano. Avanzamos. Y Nuevo Testamento. La evidencia del Antiguo Testamento. La ley. Vamos a leer, hermano. El Antiguo Testamento contiene varias referencias a la ley de Moisés como autoritativa. Estas son algunas de las citas. Vamos a leerlas. Vamos a buscar el libro de Josué, versículo 7 y 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Estamos viendo pues que el mismo Antiguo Testamento da evidencia de que la ley pues es escritura inspirada por Dios. Luego, hermanos, tenemos ahí el libro de Esdras, del cual pues hemos tomado el nombre para el seminario, hermanos, seminario bíblico Esdras. En el capítulo 6 y versículo 18 nos dice: y pusieron los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés, es decir, en la ley. Y podemos ver pues que la ley es evidencia misma del Antiguo Testamento. Luego pues están los profetas. Vamos al libro del profeta Daniel. Daniel, capítulo número 9 y versículo 2, que nos dicen de la siguiente manera: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Afirmar que los escritos del profeta Jeremías son escritura en la cual pues el Señor le habló. Luego pues el profeta mismo Jeremías también
nos da otra evidencia en el capítulo 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Así ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Este era, hermanos, el escrito al que Daniel hace referencia, hermano. Más evidencia, el libro del profeta Malaquías, hermano, que nos dice en su capítulo 4 y versículo: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí está lo que dice el profeta. Vayamos a ver lo que dice luego el Evangelio de Mateo en el capítulo 17 y sus versículos 11 y 12, hermano. Les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí el Señor pues está afirmando que esa era escritura inspirada por Dios, la que el profeta Malaquías pues menciona en el escrito, hermano. Hoy vamos a ver la evidencia del Nuevo Testamento. Mateo 5:17. ¿Qué dice Mateo 5:17, hermanos? Dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Oiga, ahí está mencionando los escritos del Antiguo Testamento, ley, profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 51, nos dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Está hablando acerca de los profetas, hermano. Relación Cristo, hermanos. Aquí hay ciertas partes que usted las va a escribir ahí en su material, porque hay un espacio para que usted lo escriba. Ya llegamos a la página número 8, hermano. El Antiguo Testamento es considerado como la preparación, ojo, esto es en cuanto a la relación de las Escrituras o de la Biblia, su relación con Cristo, hermano. Su relación con Cristo nos dice que el Antiguo Testamento es considerado como la preparación. Anótelo ahí en su material. El Antiguo Testamento es considerado la preparación. Los evangelios son considerados como la manifestación. Escríbalo también ahí en su material. Los hechos de los apóstoles es considerado como la propagación. ¿La propagación de qué? De el santo evangelio del Señor, hermano. Las epístolas son consideradas como la explicación. Y finalmente, hermanos, el Apocalipsis es considerado como la consumación. ¿De qué, hermanos? De toda la obra redentora de Cristo Jesús. Relación de la Biblia con Cristo. En el Antiguo Testamento está hablando de la preparación de toda la obra de que vendría a ser Jesús. En los evangelios ya se manifiesta esta obra que Jesús vendría a hacer. En los hechos de los apóstoles se ve la propagación del mensaje de toda esta obra. Luego en las epístolas se explica toda la obra de Jesús, y en el Apocalipsis
se consuma por completo toda la obra del Señor Jesús. Avanzamos ya casi para llegar al final de la clase, hermanos. Los periodos de tiempo en la Biblia. Cuando decimos periodo de tiempo, hermanos, nos vamos a referir a que hay grupos, hermanos. En estos periodos hay ciertos grupos de personas que es importante que los conozcamos también. Desde Adán hasta Abraham es el primer periodo en el cual solo había un grupo de personas, hermanos. Y esto lo va a anotar ahí usted en su material. No está aquí en la diapositiva, pero se lo voy a ir diciendo. Desde Abraham hasta Cristo, el segundo periodo tiene dos grupos, hermano. Es el segundo periodo. Desde Abraham hasta Cristo es un segundo periodo y ahí tiene a dos grupos de personas, ya se los voy a decir. Y desde Cristo hasta nuestros días, el tercer periodo es el que une a tres grupos. Se los menciono a continuación. Pero antes, póngale bastante atención a esto, que hay tres periodos. El primer periodo es desde Adán hasta Abraham. Segundo periodo, de Abraham a Cristo. Tercer periodo, de Cristo hasta nuestros días actuales. ¿Cuáles son esos tres grupos de personas? Y esto es lo que va a escribir en su material. El primer grupo de personas, pues, son los gentiles. Eso va a poner ahí donde está el literal A. Porque desde Abraham hasta, perdón, desde Adán hasta Abraham, solo existía un grupo de personas que eran los gentiles. Es decir, solo había gentiles en toda la tierra, hermano. Nadie era más que gentiles. Luego, en el segundo periodo, que es desde Abraham hasta Cristo, ya habían dos grupos de personas aquí, que eran los gentiles y los judíos. Esto es lo que va a anotar en su material. Los gentiles y los judíos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor pues le hace la promesa a Abraham, allí comienza el linaje del pueblo escogido, del cual surgen los judíos. Entonces ya habían judíos y gentiles. Luego, el tercer periodo, que comprende desde Cristo hasta nuestros días, ya conforma tres grupos de personas que son siempre los gentiles, siempre los judíos, pero ahora también los cristianos. Eso es lo que va a notar en su material. Tercer grupo, desde Cristo hasta nuestros días, el tercer periodo que une a tres grupos de personas, los gentiles, los judíos y los cristianos. Recuerde, anotado ahí en su material, el primer grupo son los gentiles. En el segundo periodo son dos grupos, gentiles y judíos. Y en el tercer grupo, pues ya son gentiles, judíos y cristianos, hermano. Ojo, debemos entender nosotros, hermanos, a qué grupo pertenecemos. ¿Somos nosotros gentiles? ¿Somos nosotros judíos? ¿O somos nosotros cristianos? Nosotros somos cristianos, hermanos, porque nosotros ya entramos en el periodo en el que creemos en Cristo. Y esta, hermanos, ha sido la clase correspondiente al día de hoy. Hemos pues podido avanzar en poder ver cómo fue preparada la Biblia para nosotros, desde los materiales que se usaron para su escritura. Fuimos avanzando pues para conocer esos materiales, cómo se conformó la primera parte de las escrituras, lo que se conoce Tanaj, del cual recuerde, le queda la tarea pues de escribir ya sea en su material o en una hoja aparte o digitado ahí en Word, cada uno pues de las secciones en que está dividida el Tanaj y la traducción de los nombres de sus libros al español. Vimos quiénes fueron los hombres encargados de poder hacer estas traducciones y conservar fidedignamente todos los escritos. Luego, pues,
parte de los libros que no son considerados canon, que son los apócrifos, las razones por las cuales no creer en ellos, o más bien dicho, rechazarlos, pues porque muchos de ellos hablan acerca de incluso hasta brujería, hermanos. Eh, las consideraciones básicas de por qué la escritura se autentica ella misma, hermanos, y pues finalmente hemos visto el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento, pues y los periodos, los grupos que se agrupan, valga la redundancia, en cada uno de estos periodos. Así que esta ha sido la clase del día de hoy, mis amados hermanos, y pues la damos por finalizada y nos vamos a ver pues la próxima semana y esto ha sido